Evangelio de hoy miércoles 21 de febrero del año 2024. Lectura de la profecía de Jonás, capítulos 3, versículos del 1 al 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive, allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor no coman nada, que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. 4 reflexiones cotidianas. La primera reflexión se centra en la importancia del arrepentimiento y la conversión. Aunque inicialmente Jonás se mostraba renuente a cumplir la tarea que Dios le encomendó, una vez que obedeció, vio cómo la ciudad de Nínive, conocida por su maldad, respondió con sinceridad y humildad ante el mensaje de advertencia. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. La historia de Nínive nos anima a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar sinceramente la reconciliación con Dios y con los demás. La segunda reflexión se enfoca en el poder transformador del perdón y la misericordia de Dios. A pesar de la maldad de los habitantes de Nínive, Dios decide perdonarles cuando ven que verdaderamente se arrepienten y abandonan sus malos caminos. Esta historia nos recuerda que, aunque nuestras acciones puedan alejarnos de Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos si nos volvemos sinceramente hacia Él. Nos invita a confiar en su bondad y a buscar su perdón, sabiendo que nunca es demasiado tarde para volver a Él y experimentar su amor y misericordia. La tercera reflexión destaca la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Aunque Jonás inicialmente intentó huir de su responsabilidad, finalmente se sometió a la voluntad divina y proclamó el mensaje de Dios en Nínive. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios puede conducir a resultados sorprendentes y a la manifestación de su poder y gracia. Nos desafía a estar dispuestos a escuchar y seguir la voz de Dios en nuestras vidas, confiando en que su plan siempre es el mejor para nosotros y para aquellos a quienes servimos. Finalmente, la historia de Nínive nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el mensaje de Dios. Así como los ninivitas escucharon y respondieron al mensaje de Jonás, también nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y a responder con sinceridad y humildad. Nos desafía a examinar si estamos dispuestos a cambiar nuestros caminos y a obedecer la voluntad de Dios cuando nos llama a hacerlo. Padre Celestial, te pedimos que así como la historia de Nínive nos inspire a buscar el arrepentimiento y la transformación en nuestras vidas. Que reconozcamos la misericordia de Dios y nos esforcemos por abandonar nuestros malos caminos. Que cada uno de nosotros, como los ninivitas, pueda experimentar el perdón y la gracia divina. Amén. En nombre de nuestra comunidad Católico de Dios, agradecemos por leer, mirar y escuchar nuestros mensajes llenos de fe, bendiciones y esperanzas divinas. Estamos profundamente agradecidos, primero con Dios, quien nos ha permitido expandir el mensaje bíblico de su palabra a todos ustedes. Gracias a nuestros suscriptores, por acompañarnos en este viaje de crecimiento espiritual. Que la gloria de Dios continúe iluminando sus vidas. Recuerden suscribirse y compartir nuestras orientaciones con todos sus seres queridos, amigos y familiares. Que la paz, las bendiciones y la esperanza de Dios te acompañen siempre. Amén.